Buenas noches, hermanos. Quiero enfatizar el anuncio de este próximo sábado. Primeramente Dios, vamos a tener el primer sábado de visitas del año. Va a ser este próximo sábado. Yo sé que estamos en un tiempo de contingencia, pero también creo que cuando somos responsables en cuidarnos, en protegernos, en hacer lo que tenemos que hacer, bien, de alguna manera podemos estar en la casa de Dios adorando y bendiciendo su nombre. ¿No creen ustedes? Así que queremos invitarles y animarles para que este sábado podamos traer algún amigo, alguna visita y podamos disfrutar juntos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Al terminar el servicio, vamos a tener comida para todas nuestras visitas, pero no se asusten, ¿verdad? Porque no es la comida tradicional que siempre hemos tenido de colocar las mesas, las sillas. Ahora hemos preparado un platillo que va a ser to go y se le va a entregar a las visitas y a los hermanos que traigan también esas visitas. Creo que es la mejor manera de mantenernos siguiendo las indicaciones de higiene y de seguridad. Y primero Dios, hagan lo posible para estar este próximo sábado aquí en la predicación, en los servicios, que son 2 servicios. Uno es a las 9:30 y el otro es a las 11. Usted elija en qué servicio quiere venir con su visita. Y hemos estado orando para que este sábado podamos ser muy bendecidos a través de la palabra del Señor. ¿Vamos a traer visitas? Tenemos que traer con la ayuda de Dios, siguiendo las recomendaciones de higiene y de seguridad que ya todos conocemos. Bien, hermanos, hoy vamos a estudiar acerca de, o vamos a intentar contestar la pregunta, ¿por qué Dios ya no hace milagros como los milagros que hacía Jesús o los milagros que hacían los apóstoles en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, en el libro de los Hechos? Quizá alguien diga, pastor, pero cuidado porque sí hay muchos milagros. Hay muchos milagros en otras iglesias, en la iglesia evangélica, en la iglesia carismática, en el movimiento pentecostal. Hermanos, cuando yo digo por qué Dios ya no hace milagros como los del primer siglo de la iglesia primitiva y los milagros de Jesús, no me estoy refiriendo a esos milagros, porque esos no son milagros. ¿Cómo? ¿No son milagros? No. ¿Por qué? Porque si yo, para hacer un milagro, tengo que depender como pastor de mi plataforma, de mi púlpito y de mi gente cercana para hacer el milagro, y no hago el milagro en el hospital, no hago el milagro en la casa donde la gente está sufriendo, no hago el milagro en la calle, entonces estos actos de milagrería son pura actuación. Entonces, ¿por qué Dios no hace milagros como los hacía Jesús, como los hacían los apóstoles? Sí hace milagros. No nos estamos refiriendo a esos milagros. Porque esos son actos de milagrería que son solamente una performance, una actuación, y el demonio y Satanás está detrás de todo ello. Y ahorita lo vamos a ver. Espero que el tiempo sea bastante noble con nosotros. Y quisiera primero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo número 5. Hechos capítulo número 5. Hechos capítulo 5, versículo 12.
Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían no pocas, muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. A ver, hermanos, ¿la sombra de Pedro tenía facultad de sanar, sí o no? Verso 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos los enfermos que salían de las casas y colocaban en las calles para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos, todos, no dice que muchos, ni algunos, todos eran sanados. ¿A qué milagros nos referimos cuando hablamos de milagros? Bueno, primero déjeme mencionarle de manera breve qué cosa es un milagro. ¿Qué entendemos por un milagro? Un milagro es un evento o una obra extraordinaria, contraria a las leyes de la naturaleza, que se le atribuye a Dios. ¿Qué milagros extraordinarios, rompiendo las leyes de la naturaleza, hacía Jesús? Por ejemplo, Jesús, alguno de los milagros que hacía entre tantos, era devolverle la vista a los ciegos. Ahora yo les pregunto, ¿esos milagros los vemos hoy en día? O sea, creemos que Dios obra muchas veces en muchas personas a través de ciertas cirugías, tratamientos, cosas parecidas, ¿verdad? Pero ese acto de declarar una palabra y darle la vista a un ciego, el acto de levantar a un cojo, de hacer caminar a un paralítico, de resucitar un muerto, de multiplicar la comida y el pan, son milagros. ¿Y qué decimos de los milagros de los apóstoles? Por ejemplo, en Hechos 3, hay un relato donde Juan y Pedro tuvieron un encuentro con un cojo y Pedro le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Otro día Pedro fue a visitar a una mujer que se llamaba Tabita, también es conocida como Dorcas. ¿Y sabe qué pasó? Esta señora había muerto. Y Pedro entró a la casa de esta dama, una mujer piadosa, que hacía grandes obras de caridad en el pueblo. Dice la Biblia que Pedro se puso de rodillas ahí en su casa, oró y la mujer se levantó. En otra ocasión el apóstol Pablo, cuando llegó a la isla de Malta, dice el relato bíblico que apareció una serpiente y no solamente lo mordió, sino que la serpiente se quedó prendida del brazo de Pablo. Y los naturales de la isla, cuando vieron que Pablo no se podía sacudir la serpiente, dijeron, este hombre es un homicida, es un asesino, porque si esta víbora venenosa lo está mordiendo, este tipo está pagando algo. Y la Biblia dice que Pablo se sacudió la serpiente y no le pasó nada. Esos son los milagros a los cuales nos referimos en el contexto cuando preguntamos,
¿por qué Dios no hace milagros hoy en día como los hacía en el primer siglo? Ahora, hermanos, fíjese, esto que voy a decir es bien importante. Los judíos, el pueblo de Israel, concebía la idea que cuando el Mesías llegara, pues porque ellos lo estaban esperando, pero ellos concebían la idea que cuando el Mesías llegara, el Mesías iba a llegar con un despliegue de milagros. Esa era la percepción judía del Mesías. No solamente un libertador, sino también alguien que los iba a libertar de toda opresión física, de toda enfermedad. Israel percibía que la venida del Mesías iba a venir acompañada de milagros. Y mire lo que dice el libro de Lucas, capítulo número 7. Lucas, capítulo número 7. Versículo número 18. Lucas 7, verso 18. En adelante. Lucas 7, verso 18 en adelante. Dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Verso 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Es decir, ¿eres tú el Mesías? Y mire lo que dice el verso 21. Ojo con el verso 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, entiéndase por epidemias, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Verso 22, respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. A ver, ¿cuál era la pregunta de los discípulos de Juan? ¿Eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el Mesías? Note cuidadosamente que Jesús no les da una respuesta puntual. No les dice: sí, yo soy. No les da ese tipo de respuesta. El gran yo soy. No, Jesús no responde de esa forma. La respuesta de Jesús es una respuesta actuada, en el buen sentido de la palabra. ¿Eres tú el que había de venir? Y dice la Biblia que cuando recibe la pregunta, en lugar de contestarla, comienza a hacer milagros. Levanta muertos, sana sordos, levanta paralíticos, expulsa demonios. Y una vez que termina todos esos actos portentosos, Jesús le dice a los discípulos de Juan: vayan a Juan y díganle todo lo que ustedes han visto. Ojo aquí, porque este punto teológicamente es importante. Los milagros que Jesús hacía mientras estaba en su ministerio terrenal eran para probar, para demostrar que el Mesías había llegado y que el reino de los cielos se estaba acercando. Vamos a ir al libro de Juan. Juan capítulo 10. Juan 10. Juan 10. Versículo 37. Juan 10, 37.
Dice, si no hago las obras de mi Padre, esas obras, entiéndase por milagros y señales. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. ¿Qué está diciendo estos versículos, hermanos? ¿Qué es lo que nos está tratando de decir aquí la palabra del Señor? Que la razón por la cual Jesús tenía que hacer milagros era para respaldar que Él era el Mesías, que era el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Él dice, probablemente con las obras que yo hago, ustedes no vayan a creer en mí, pero las mismas obras van a dar testimonio de quién soy yo. Vamos al libro de los Hechos. Aquí hay un pasaje bien interesante en el libro de los Hechos, capítulo número 2. Hechos 2, verso 22. Hechos capítulo 2, verso 22 dice, estoy esperando un poquito de tiempo porque escucho que las hojas están buscando en sus Biblias y me interesa que puedan ubicar el texto. Hechos capítulo 2, verso 22. Estas son palabras de Pedro en una predicación. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Cómo iba a ser aprobado por Dios entre vosotros? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. La pregunta aquí es, ¿cómo fue aprobado Jesús? Bueno, Dios envió a su Hijo con señales y milagros para que Israel aprobara la validez de su ministerio y de su misión. O sea, lo que estamos explicando aquí, hermanos, es por qué era necesario que estos milagros ocurrieran con la venida del Mesías y no necesariamente hoy en día. Estaban respondiendo estos milagros a una situación particular que había en el primer siglo. Mire lo que dice el libro de Hebreos. Mire lo que dice el libro de Hebreos. Tal vez este versículo todavía sea más claro. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2. Vamos a leer desde el versículo 3. Hebreos capítulo 2 y versículo 3 y 4. Hebreos 2, capítulo 2, verso 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada? Vea esa palabrita, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué está diciendo la Biblia, hermanos? Que el propósito de estas señales, de estos prodigios y de estos milagros
era autenticar, validar a aquel que hacía esos milagros. Por eso es que los milagros hoy en día ya no son tan necesarios, porque el mensaje de Jesucristo y de sus apóstoles ya ha sido certificado y detalladamente registrado en las Escrituras. Ahora, ¿quiere decir eso que Dios ya no hace milagros hoy en día? No, no estamos diciendo eso. Sería una blasfemia decir que hoy en día Dios ya no hace milagros. Claro que sí hace milagros, pero no son la lupa ni el foco. El foco hoy en día es dar testimonio de los milagros que el Señor hizo y que quedaron registrados en las Escrituras. El llamado es a compartir la palabra, a enseñar la doctrina, a predicar el Evangelio. ¿Dios hace milagros? Sí, Dios hace milagros, pero no es el foco. No son la prueba de la autenticidad de la fe. No es la validez de un ministerio o de un predicador o de un apóstol, como ahora se les llama, ¿verdad? Apóstoles a ciertos predicadores. El último apóstol que conocimos fue el apóstol Pablo. Fue el último de los apóstoles. Ahora, hermanos, atención con esto. Cuando uno estudia la Biblia, uno va a encontrar un detalle bien interesante en relación a los milagros. En la Biblia, los milagros vienen acompañados como en un racimo en diferentes momentos de la historia. Vamos a encontrar en la Biblia que hay un despliegue sorprendente de milagros, pero en momentos específicos y determinados de la historia. Por ejemplo, en la época del Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿qué milagros vimos en el Éxodo? La vara de Moisés se convirtió en una serpiente, vinieron las plagas, sucesos extraordinarios, la plaga de piojos, la plaga de moscas, la plaga de tinieblas, la plaga de sangre, la muerte de los primogénitos, sucesos extraordinarios, granizo. Estamos en el Éxodo y después el Mar Rojo se abre y el pueblo de Israel pasa por en medio. Y cuando analizamos el Éxodo es milagro tras milagro tras milagro. Hay un despliegue portentoso de milagros. Los milagros venían en racimos. ¿Por qué razón en la época del Éxodo ocurren tantos milagros, tanta aglomeración de milagros? Porque era necesario que Dios dejara muy claro que Jehová era Dios. Si le ponemos foco a otro episodio de la historia, vamos a darnos cuenta que hay otro momento histórico donde aparece un racimo de milagros. ¿Se acuerdan? En la época de Elías. Elías, vemos el milagro, por ejemplo, el milagro del aceite. El aceite no escaseaba, no se acababa. En otro momento le dijo detente lluvia y la lluvia se detuvo por varios años. Luego oró y descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio. En otra ocasión, cuando andaba con Eliseo, se quitó su manto, lo puso sobre el río Jordán y se abrió el río Jordán, así como se abrió el Mar Rojo, se abrió el río Jordán. Milagro tras milagro tras milagro. Y uno se pregunta, ¿por qué hubo una aglomeración de milagros en la época de Elías? Hermanos, porque el pueblo de Israel en la época de Acab
vivía en una apostasía extrema. Luego viene Jesús y ya conocemos todo el listado de milagros que hizo Jesús. ¿Por qué razón? Porque el diablo estaba trabajando intensamente porque sabía que el Hijo de Dios había llegado a la tierra. Entonces, lo que podemos decir hasta aquí, hermanos, e incluso ya hasta de manera de conclusión, es que nosotros no negamos los milagros hoy en día. Creemos que Dios sigue haciendo milagros, pero no con la misma intensidad y con la misma frecuencia, porque los milagros que conocemos en la Biblia de Jesús y de los apóstoles respondían a un tiempo y a un contexto donde era necesario respaldar, validar, autenticar la llegada del Mesías y del reino de Dios. Yo sé que a veces nosotros escuchamos de milagros y hablamos de milagros. Y yo creo, hermanos, de verdad, honestamente, creo sinceramente que Dios sigue haciendo milagros. Si yo le diera a usted, créame ahorita, esta noche, el micrófono, para que usted diera testimonio de algún milagro, algo donde Dios obró de una manera portentosa, donde rompió las leyes de la naturaleza, no sé, pero le puedo asegurar que por lo menos uno de nosotros tiene un testimonio que contar. ¿Sí o no? Tan seguido hoy. Vemos mucho otro tipo de milagros, pero no ese tipo de milagros como el de los apóstoles y de Jesús. ¿Por qué? Porque ese tipo de milagro respondía a un tiempo y a un contexto donde era necesario demostrar que el reino de Dios y el Mesías había llegado. Vamos a dejarlo hasta aquí para ver si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Y vamos a darle aquí el tiempo a... Adelante, Fernando. Oh, sí, el micrófono para que también puedan escuchar los que siguen la transmisión. Buenas noches, otra vez, hermanos. Pues a tocante el milagros que estaba hablando usted, ¿verdad, pastor? Bueno, yo tengo dos testimonios. Yo pienso que son milagros. El sábado vino mi mejor amigo y estábamos hablando porque cuando predicó el pastor que vino de Brownsville, habló tocante la manguera que encontró en la calle, ¿verdad? Sí. Entonces, me puso mi amigo, se llama Lalo Castillo. Pues te acuerdas cuando estábamos chiquitos, yo venía por la calle, la Second Street, había un canal, y yo venía en mi bicicleta y él también, y pues me caí el canal, y me estaba ahogando yo, y estaba bien, yo sabía nadar, pero estaba bien fuerte la corriente, y luego me dice, oye, pues no sé, porque dice mi amigo, oye, así como dijo el pastor que encontró esa manguera ahí en la calle, así yo también me acuerdo que no había nada ni de árboles ni nada, y encontré un palo largo,
no sé de dónde salió, me dijo, y lo agarré y me dijo, pues lo extendí y primero no te podían cansar y luego lo volteé no sé cómo y se hizo más largo y me pudo salvar, ¿verdad? Y pues yo ya me estaba ahogando, yo pensaba que ya, aquí quedé. Y esa es la primera vez. Ese era un milagro para mí, ¿verdad? Que pasó ese día. Y en otra ocasión andamos en el mar nadando y los fuimos bien hondo. Ya cuando volteamos a ver, ya casi ni miramos a la gente. Y pues dijimos, vamos a regresarlos. Y ya regresamos y pues yo me cansé y me comencé a ahogar. Y no había nadie allí. Y no sé de dónde salió un surfer, ¿verdad? Surfboard. Y me agarró y me puso en el surfboard y me llevó a mí y a otro amigo. El amigo mío Lalo, él comenzó a nadar y pues él no se cansó y dijo que muy apenas la hizo, pero no sé de dónde salió este muchacho que no estaba allí antes. Entonces le estábamos hablando yo y mi amigo Lalo, dije pues que yo sé que Dios tiene un propósito para mí. Entonces no era mi tiempo y gracias a Dios estoy aquí y ese es mi testimonio de milagros. Bendito Dios. Dios sigue operando en grandes manifestaciones. Él no se cansa de llamarnos y de demostrarnos su grandeza. Bendito Dios por esos testimonios del poder de Dios. ¿Alguien más, hermanos, tiene algún comentario? Sí, aquí José. Sí, adelante, José. ¿De qué libro? ¿En qué libro estás? Sí, disculpe. San Mateo 12, capítulo 12, versículo 38. Más que nada es una pregunta nomás para ver cómo usted la entiende. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y esta era una pregunta antes de la gran milagro que hizo a un endemoniado, que lo sanó de tal manera que él estaba ciego y veía y estaba mudo y hablaba. Entonces dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Correcto. Sí, la pregunta es, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? Pues me imagino que es obviamente lo que es que estuvo Cristo muerto tres noches y 3 días y resucitó. Sí. La salvación. Pero digo yo, aquí es como de alguna manera como diciéndole Jesús a las personas que una generación inicua, ¿verdad? O sea, mala y adúltera demandará quizá en un futuro una señal y no señal se les será dada sino no solamente el testimonio de Cristo de que resucitó de los muertos. ¿Cómo lo ve usted ahí? Sí, lo que pasa es que le están diciendo a Jesús que manifieste sus señales, ¿verdad? Sí. Pero es una manera... ¿Perdón? Que tienen que ver con la curiosidad. Es como cuando de repente los del mundo carismático nos dicen, oye, ¿y tú has recibido el Espíritu Santo? Sí, yo recibí el Espíritu Santo cuando me bauticé. A ver, habla en lenguas. O sea, es curiosidad o capricho. Y el Señor no se presta para eso. Él elude la pregunta directamente y solamente les deja entrever que el milagro más grande que ellos van a ver es el hecho de que en años futuros Él estuvo muerto y resucitó. Amén. Porque creo que cuando hablamos de muerte a vida, estamos hablando de algo, de lo más portentoso que un mortal puede ver. Sí, doctor, perdón, iba a comentar algo. Aparte de eso, yo diría que era más bien la incredulidad de ellos. En los versículos anteriores habían visto un gran milagro y de todas maneras estaban demandando una señal. O sea, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Sí. No hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Y luego Jesús les dice en Juan 4,
48, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ahora, hermanos, aludiendo aquí al comentario del doctor, a veces uno dice, uno ya como cristiano o alguien quizá que no sea cristiano aún dice, si yo viera una gran señal de Dios, un prodigio así bien grande, una manifestación extrema de Dios, un milagro, yo sí creo. Pero saben que esa forma de pensar parece coherente, pero esa idea es contraria a las Escrituras. Mire lo que dice rápidamente aquí el libro de Lucas 16. Lucas 16 es el verso 31. Lucas 16, verso 31. Lucas 16, 31. Escúchelo, dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué está diciendo el versículo? El versículo está diciendo, si no le crees a las Escrituras, tampoco vas a creer en los milagros. Por eso Jesús no se prestaba necesariamente a caer en ese juego o en esa pretensión o provocación, porque Jesús conocía sus corazones. Sabía que sus corazones no eran sinceros, que aunque Él demostrara a través de los milagros, no iban a creer. Hermanos, ¿y pueden creer ustedes que Jesús hizo todo el despliegue de milagros en su ministerio, 3 años y medio, y con todas las obras portentosas que hizo, el pueblo de Israel lo rechazó? Muchos de ustedes, hermanos, han visto el poder de Dios manifestándose en su vida. Situaciones donde estuvieron en el hospital, una situación en la carretera, en el freeway, un evento dentro de su casa, una situación con su hijo, con su hija, y usted, al final de cuentas, usted tuvo que decir, aquí fue Dios o Dios. Pero resultó que a pesar de que usted vio la obra poderosa del Señor en su vida, todavía su corazón no está entregado totalmente a Dios. Entonces a veces los milagros no son suficientes, por eso es que nuestro foco no está allí. Nuestro foco no está en los milagros para que la gente crea. Nuestro foco está en la predicación del Evangelio, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar, aún sin que vieran milagros. No es necesario, porque el cristiano vivirá por la fe. Si no hay otro comentario o pregunta, sí, hermanita Luz. Sí, pastor, y hermanos, hay un capítulo, todos preciosos, ¿verdad? Pero especialmente este de San Juan 17, donde el Señor Jesús está haciendo una oración. Jesús ora por sus discípulos. Entonces siempre, de que cuando lo conocí, el 3, ¿verdad? Es cuando Él está orando. Yo les invito, y dice el 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y luego, está precioso todo este capítulo, pero así es. Cuando el Señor Jesús dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí estamos todos los que estamos aquí, con el favor de Dios. Y cuando Él dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad.
Pienso que yo cuando leí esto, hermanos, dije, no necesitan milagros. El más milagro grande es el Señor Jesús, que vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Bendito Solo Dios. es empaparnos, como dice bien, de tu palabra, Señor, porque esta es la verdad. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a que otros también podamos hablar, que Dios nos use, como decía la persona, el hermano que hablaba, que Dios nos use poderosamente para que nuestro testimonio, como dicen que es el que mueve más, ¿verdad?, para poder conmover a aquellos que un día nosotros también estuvimos en la oscuridad y salgamos a esta luz tan importante, ¿verdad? Que Dios les Amén, hermana. Gracias por citar esos textos. Y terminamos aquí con... ¿Tenías una pregunta ya, la comentario? Yo nada más quería decir, en las redes sociales también la gente comentó y una seguidora que se llama Lulú Domínguez, que hace tiempo nos sigue, está contando un testimonio a favor de la iglesia. Amén. De su esposo, que dice que hace aproximadamente 12 años y medio lo diagnosticaron con un cáncer tremendo, le iban a quitar parte de la boca, el cielo de la boca, la nariz, le daban 1 año de sobrevivencia y dice que a través de la fe y el ánimo hicieron cambios en su régimen alimenticio y todavía está vivo en la actualidad. Los médicos no se preguntan cómo sobrevive, pero ella cuenta, dice, nosotros sí, milagro del Todopoderoso. Bendito Dios. Y tendríamos mucho que contar y decir. Antes de cantar el himno final, solo leo una cita del Espíritu de Profecía. Dice de la carta 57, 1904, dice el Espíritu de Profecía, la palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros, hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se consideren sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparentemente pondrán a prueba a los cristianos. Muchos que tienen gran luz dejarán de andar en la luz porque no han logrado una unidad con Cristo. Se me ha dicho que hoy no podemos obrar en la misma forma porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Los siervos de Dios hoy no podrán obrar mediante milagros porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por divinas. Esta es la provisión que el Señor ha hecho, por la cual la obra médica, misionera, de carácter evangélico, ha de realizarse para favorecer a muchas almas. El pueblo de Dios no debe afirmar su seguridad en la realización de milagros, porque Satanás falsificará cualquier milagro